Apreciados estudiantes, para la red de curso de psicopatología y contextos, es un gusto compartir con ustedes algunos conceptos básicos que les facilitará la comprensión de la psicopatología y los conceptos relacionados. Podemos decir que la psicopatología es la rama de la psicología que estudia las manifestaciones psíquicas anormales que se relaciona con la salud y la enfermedad. Se han elaborado muchos conceptos, muchas definiciones en torno a estos, pero pues ninguna incluye todos los aspectos objetivos y subjetivos. Actualmente se considera que la salud es algo que experimenta y percibe el sujeto dentro de sí y a su vez es un estado psicobiológico observable y medible por la ciencia médica, que se caracteriza por la percepción de bienestar psicosomático y social, la percepción de la integridad, percepción de libertad de acción y la capacidad de comunicación. El concepto de enfermedad es, por lo tanto, un concepto médico y ha sido establecido para clasificar las diversas alteraciones físicas y psicológicas que puede sufrir el ser humano. Decimos que la psicopatología estudia las conductas anormales del ser humano. Las manifestaciones psíquicas anormales se comprenden a partir de los signos y síntomas. Entendemos los signos como la constatación objetiva de un estado de malestar de la persona. Por ejemplo, cuando observamos a una persona llorando. Los síntomas son la constatación subjetiva de que algo está mal. Por ejemplo, cuando alguien nos menciona que no se siente bien y que no es la misma persona que solía ser antes. Estos signos y síntomas de la enfermedad se deben recolectar para poder integrarlos en síndromes que nos permitirán describir qué le pasa a la persona y detectar la etiología de la enfermedad para plantear las hipótesis de adquisición que dan cuenta del por qué le llegó a pasar, y luego vendrá el tratamiento que será el que producirá como tal la cura. Importante precisar aquí algunos criterios que se tienen en cuenta para definir y determinar esa anormalidad que hemos estado hablando. Tenemos un criterio de perturbación que hace referencia a ese malestar emocional y físico que puede experimentar la persona, el deterioro que implica la reducción de la habilidad de la persona para funcionar de manera óptima, el riesgo para los demás y para sí mismo, entendiendo ese riesgo como el peligro o la amenaza al bienestar de una persona, ¿sí? La conducta social y culturalmente inaceptable. Entonces, cuando esta conducta cumple con estos criterios, se considera que es anormal o un problema como tal de salud mental. La psicopatología responde a ¿qué tipo de conductas desviadas existen? ¿Cuáles son sus causas y con qué características sociales, culturales se relacionan? ¿Qué se puede hacer para aminorar estos trastornos? ¿Qué se puede hacer para prevenirlos? Las disciplinas que se relacionan con la psicopatología, principalmente está la psicología clínica y la psiquiatría. Tenemos una clasificación de las enfermedades mentales, la nosológica tradicional, que nos habla de la neurosis y la psicosis. Entendemos las neurosis como enfermedades de la personalidad caracterizadas por conflictos intrapsíquicos que inhiben las conductas sociales. Las neurosis son enfermedades menores de la organización de la personalidad cuyos síntomas simbolizan los conflictos inconscientes y las defensas contra la angustia. Entendemos la psicosis como la perturbación en la magnitud de la apreciación de la realidad, es concebida como defectuosa y particular. La psicosis
Es una enfermedad que conduce a que el inconsciente se torne consciente y tome posesión del control sobre el individuo. Implica que el individuo es peligroso para sí mismo, la sociedad o los demás. Tenemos de clasificación nosológica moderna los manuales de diagnóstico, los cuales incluyen más categorías en comparación a la tradicional. ¿Sí? Que tenemos el manual de diagnóstico del DSM-5 y el CIE-10. Para concluir, podemos decir que la psicopatología proporciona una forma adecuada para organizar y comunicar la información clínica en torno a la complejidad de las situaciones que experimentan las personas y para describir las características de los individuos que presentan el mismo diagnóstico. Estas son las referencias bibliográficas de las cuales se tomó la información para la elaboración de este hoy. Gracias por su atención. Les deseo éxitos en este curso de psicopatología y contextos.